This computer. Ya. Buenos días a todos. Este es el segundo webinar del Centro Mussels y con nosotros va a estar ahora presentando el doctor Carlos Lara, que es un investigador joven de este Centro Mussels, y nos va a hablar sobre los patrones fenológicos espaciotemporales en un bosque temperado, una mirada satelital a la isla grande de Chiloé. Entonces ahora lo dejamos con ustedes, a Carlos. Hola, Carlos. Hola Luisa, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Este trabajo que yo les estoy presentando es un trabajo colaborativo con colegas de la Universidad Católica, del École Normale Supérieure en Francia y del CEASA. Básicamente trata de evaluar dos índices de vegetación que han sido ampliamente utilizados en distintos ecosistemas forestales y queremos evaluar su performance temporal y espacial en un ecosistema único, como lo definimos nosotros, que corresponde al bosque temperado de la isla grande de Chiloé. El título, como bien contaba Laura, es Patrones fenológicos espacio-temporales en un bosque temperado a partir de imágenes satelitales MODIS. Desde hace tiempo ha cambiado nuestra visión de cómo nosotros miramos el bosque. A mediados de los años 60 el bosque era un sistema básicamente de recreación en el cual iba nosotros a contemplar y a disfrutar de los servicios que nos brindaba pero a partir del año 2000 aproximadamente, un par de años antes, nosotros hemos contemplado estos ecosistemas como un sistema el cual puede ser vulnerable, básicamente en relación a los efectos del cambio climático, el cual, como pueden observar en la figura central, puede incrementar la introducción de especies invasoras que son dañinas para aumenta la mortalidad de la especie y además la susceptibilidad a enfermedades, lo cual tiene repercusiones en las estrategias de manejo y finalmente en los servicios ecosistémicos que estos ecosistemas nos proveen. Estos ecosistemas, a nivel de tipo ecosistémico, es el tercer ecosistema, el cual se caracteriza por presentar una mayor productividad primaria neta a escala anual, ya con un promedio de aproximadamente 100 billones de kilocalorías por año, ya que es básicamente lo que hace relación a la conversión de energía física en energía química, es decir, en términos de fotosíntesis. En Sudamérica se encuentra uno de los principales ecosistemas temperados del mundo, y dentro de en la región de la Patagonia Norte de Chile, se ubica un ecosistema bien complejo y único, como les contaba que lo definía al inicio, dado que, si bien comparte las características de ser bosque temperado y además lluvioso, que presenta una alta productividad todo el año, este ecosistema se encuentra aislado de ecosistemas terrestres continentales, y además se encuentra bajo una fuerte influencia de clima marítimo en la región interior y de clima oceánico por su parte oeste, y además está fuertemente influenciado por variabilidad regional atmosférica, como son los vientos de deriva del oeste, y algún índice climático, como por ejemplo puede ser el índice polar antártico o SAM, ¿ya? Y además, como les voy a mostrar más adelante, es una región, altamente intervenida por el hombre. Entonces, nuestra intención aquí es ver cómo funciona, cómo el cambio climático afecta en este ecosistema, cuyo funcionamiento, como pueden ver en la figura de la izquierda, se basa en una compleja red de interacciones, en donde básicamente el cambio climático ya ejerce una presión sobre el ecosistema forestal, alterando los servicios y el funcionamiento ecosistémico, la biodiversidad y finalmente impacta de manera negativa sobre los servicios de los cuales nosotros como seres humanos hacemos uso de los sistemas de bosques temperados. Para esto nosotros presentamos un análisis temporal basado en dos índices de vegetación,
que está en la parte superior derecha, denominados NDVI y EVI, ¿ya? Los cuales se basan básicamente, están construidos en función de la reflectancia de ciertas superficies en distintas longitudes del espectro electromagnético. En este caso estamos hablando de las estructuras fotosintéticas. Es así como el NDVI se basa en la diferencia de la reflectancia de el infrarrojo cercano, relacionado básicamente con la estructura celular, y el canal del rojo, con uno de los canales donde ocurre una mayor absorbancia de la clorofila. Por otra parte, el EVI, que sería una versión más sofisticada del NDVI, utiliza también en su propuesta el canal relacionado con el infrarrojo, es decir, todo lo que tiene que ver con la estructura celular, pero además utiliza dos canales. Esto es el canal rojo y el azul, relacionado con la absorbancia, perdón, con la longitud de onda que presenta una mayor absorción de la clorofila. Estos índices han sido evaluados en distintos ecosistemas, y así como podemos ver que básicamente el NDVI ha sido evaluado en el hemisferio norte, principalmente en regiones boscosas de Estados Unidos y Canadá, y la línea azul nos muestra que existe una alta correlación con los datos observados in situ. Por otra parte, Woto et al. En el año 2013 nos señalan que si bien se han observado distintas magnitudes entre ambos índices, el patrón temporal es similar en otros ecosistemas. Por otra parte, este estudio del año 2010 propone que existe una fuerte correlación entre ambos índices y los datos observados in situ. Sin embargo, es el EVI el que presenta una mayor correlación con los datos levantados en terreno versus lo que ocurre con NDVI. Cada cierto tiempo estos índices, tanto de sistemas terrestres como en sistemas marinos, son sometidos a una recalibración o una reevaluación de estos, y es así como a escala global ambos índices fueron evaluados, y se puede observar que básicamente se ha incrementado la certeza, la precisión, y ha disminuido el error de mediciones de ecosistemas fenológicos asociados a partir, perdón, de ambos índices. Sin embargo, en ecosistemas temperados, específicamente para que se concentren en la región sur, sigue siendo el EVI el que presenta una mayor certeza y un menor error asociado a las mediciones a escala temporal. Entonces, ¿cómo funcionan estos índices que han sido evaluados a escala global y a escala regional en una región con características únicas, como quien les definía al comienzo, y a escala local, en donde variables ambientales presentan una gran variabilidad latitudinal, como acá pueden observar? En este caso estoy presentando en el lado izquierdo la diferencia en términos de precipitación de lo que ocurre en la región norte, en el centro, representado por la ciudad de Castro, y en el sur, en Quellón. Podemos observar que hay diferencias importantes en la precipitación en estas zonas. Básicamente, en la región de Castro precipita menos porque al lado izquierdo de la zona se encuentra la cordillera de la costa, en esta zona denominada Piauchén, la cual protege esta región interior de las precipitaciones. Por otra parte, la figura de la izquierda nos permite observar que hay una gran cantidad de uso del suelo en la Isla Grande, donde todo lo que tiene que ver como color, perdón, rojo o rosado, corresponde a praderas y matorrales. Lo que está en verde representa a bosques, pero no hace una diferenciación si son plantaciones nativas o forestales. Y en la sección sur se puede observar algún color más celeste que corresponde a áreas de humedales, ¿ya? Principalmente la presencia de pompones o claro, pompones, ¿ya? Las regiones, los terrenos agrícolas no están muy bien representados en color amarillo, pero existen, asociados a las grandes urbes, y bueno, en azul los cuerpos de agua. Este estudio nosotros lo dividimos en la variabilidad temporal, tanto en la región al norte como al sur de la ciudad de Castro. Básicamente esta división responde a la variabilidad ambiental asociada al mar interior de Chiloé, donde a través de estas islas que ustedes pueden observar, que son la isla de Sectores, se observa que existe un cambio en el régimen tanto al norte como al sur de esta región.
Entonces, para este análisis nosotros utilizamos sensor, utilizamos EBI y NDVI como índices de vegetación, ¿ya? Para un periodo de 17 años, desde el año 2001 al 2016, las cuales presentan una resolución temporal de 16 días y una resolución espacial de 250 metros. El análisis temporal consiste en un análisis de wavelet, el cual nos permite trabajar en el dominio de la frecuencia, ¿ya? Para detectar cambios relevantes en el ciclo temporal de ambas señales y ubicarlas específicamente en el tiempo. El análisis de coherencia corresponde a un análisis de coevolución de ambas señales, es decir, NDVI y EBI, para ver cuáles son las escalas en las cuales ambos parámetros son significativos. Finalmente, un análisis espacial, considerando ya no región norte y región sur, sino toda la isla como solo una unidad, se trabajó en base a análisis de semivariograma, lo cual nos da cuenta de si la productividad primaria derivada de ambos índices de vegetación presenta una estructura de parche o de gradiente, donde el análisis estadístico nos indica que la estructura es de gradiente cuando la estructura estadística es más grande que el tamaño del área de estudio, y nos da cuenta de una región que presenta una estructura en parche cuando el análisis estadístico nos indica una estructura que presenta un área menor al del área de estudio. Así, como primer resultado, tenemos que en la región norte, al norte de Castro, perdón, podemos observar ambas series de tiempo. En negro es el EBI y en gris, la parte superior, el NDVI. Podemos observar básicamente que el NDVI presenta una alta saturación a altos valores, mientras que el EBI presenta una estructura típica de sistemas temperados, es decir, mayores valores en primavera-verano y bajos valores en otoño-invierno. Mismo patrón temporal se puede observar en la región sur, donde nuevamente la línea gris, muestra el comportamiento temporal del índice NDVI. ¿Ya? En el eje Y se pueden observar los valores asociados a cada uno de los índices, y nuevamente ambos índices presentan el mismo patrón, es decir, EBI en negro presenta un patrón estacional típico de zonas temperadas de la región de la Nor Patagonia, mientras que el NDVI presenta un patrón que podríamos considerar algo errático, posiblemente debido a la saturación en esta región altamente productiva. Por otra parte, cuando observamos el mismo análisis temporal, pero ya en el dominio espectral, es decir, cuando nosotros desagregamos la señal original, podemos observar que en la región norte, ¿ya? Al norte de las islas desertores, al norte de Castro, la figura superior nos indica el comportamiento del EBI. Entonces, esto que nos permite observar aquí en el eje Y tenemos los periodos en tiempo que pueden ser significativos, y en el eje X para ambas figuras representa el tiempo. Primero nos concentraremos en la figura de la izquierda y podemos ver que EBI presenta un ciclo anual anual claro para todo el ciclo, para todo el periodo de tiempo, y altamente significativo. ¿Ya? Todo lo que esté dentro de la línea punteada y que tiende a rojo significa que hay mayor poder y mayor significancia en la señal. Esta señal es significativa y estadísticamente comprobada con el gráfico que ustedes pueden observar en la derecha, que corresponde al espectro global de la wavelet, el cual nos indica cuáles son los periodos significativos basados en un análisis de búsquedas de aproximadamente 1000 repeticiones, los cuales nos muestra que el ciclo global dominante sigue siendo esta escala periodo de un año. Por otra parte, en la misma región norte podemos observar en el panel B que el NDVI presenta un ciclo anual alrededor de un año, también dominante, pero solo para un periodo desde el año 2001 hasta el año 2005. Es necesario contemplar que todo lo que existe en esta línea curva negra, que se llama cono de influencia, todo lo que está dentro de él es significativo. Y es comprobado también en el espectro global,
Sin embargo, hay unos periodos significativos de 2,5 años, los cuales aparecen en algunos periodos de tiempo, los cuales deben ser considerados con cuidado. En la región sur, para el caso de ERI, representado en la figura A, se observa el mismo patrón que en la región norte, en el cual hay un ciclo anual dominante para todo el periodo de estudio, para los 17 años, y también en la parte inferior se puede observar que para el NDVI se observa también este patrón inconsistente, en el cual solamente para un periodo de tiempo se observa un ciclo significativo a la escala anual, pero a diferencia de la región norte, no existen otros ciclos que sean significativos de mayor o menor periodo. Cuando evaluamos ambos índices, la coevolución de ambos índices juntos, sin considerar signos, es decir, el periodo significativo para ambos, podemos observar que en la región norte, en el panel A, se observa un ciclo significativo que varía entre 2 y 3 años. Ya todo lo que esté dentro de esta línea punteada azul es significativo, es decir, los colores más oscuros y los colores más claros no son significativos. ¿Ya? Y se observan algunos periodos menores que también son intermitentes a través del tiempo, de alta significancia. Mientras que en la región sur, si bien se observa que este patrón temporal significativo de 2 años, entre 2 y 3 años, se presenta relativamente consistente a través del tiempo, hay algunos periodos en el tiempo en el cual este cambia o definitivamente se rompe, ¿ya? Como por ejemplo podemos observar aquí el año 2005, el año 2008-2009, ya que son periodos asociados a perturbaciones atmosféricas, como puede ser el efecto del Niño o alguna conjugación positiva o negativa entre índices, como por ejemplo puede ser un índice polar con el Niño, o posiblemente incluso el efecto hasta del modo polar del Pacífico, la oscilación decadal del Pacífico o PDO. Cuando, como bien les comentaba durante los métodos, hacemos un análisis espacial, considerando la isla solo como una unidad, y queremos ver cómo se distribuye espacialmente la productividad primaria derivada desde un proxy desde índices satelitales, podemos observar que aquí tenemos estaciones, verano, otoño, invierno y primavera. Lo que en cuadrado se representa la estructura espacial del ERI y los triángulos lo del NDVI. Y la tabla resumen está en su pantalla derecha, y podemos observar que la mayor estructura espacial, cuando utilizamos el ERI, se observa durante los meses de verano, ¿ya? O sea, estamos viendo aquí que la productividad primaria se distribuye en forma de parches de alrededor de 74 kilómetros, ¿ya? Mientras que durante los meses de invierno, estos parches son más pequeños. Ahora, ¿qué otra variable tenemos que considerar acá? Es lo que está denominado como SIL, lo cual nos da cuenta de la heterogeneidad espacial u homogeneidad. Entonces, tenemos que, asociado a los parches más grandes, cuando lo evaluamos a partir de NDVI, el sistema es cuando está más homogéneo, ¿ya? Que son las unidades derivadas del SIL. Mientras que, cuando evaluamos la estructura espacial a partir de NDVI, también podemos observar que la máxima estructura espacial en forma de parche es observada durante los meses de verano, pero esta no está asociada a la mayor homogeneidad espacial, la cual es observada durante los meses de invierno. A modo de discusión podemos observar que nuestras series temporales nos presentó que el ERI presenta una mayor estructura temporal que se condice o que se relaciona con variables de este tipo que han sido capturadas en la región sur de Chile, y básicamente podría estar respondiendo a que el ERI es menos sensible a la contaminación de partículas atmosféricas y contaminación del suelo, básicamente que podría estar respondiendo a que la configuración de este algoritmo está basado en el efecto en el uso del infrarrojo cercano, cosa que también ocurre con el NDVI, pero también utiliza, para que recordemos, el canal del azul. Por otra parte, el EVI, a diferencia del NDVI, no solamente considera estructuras concentradas en estructuras que hacen fotosíntesis, sino que también
en las variaciones estructurales de, de, de las comunidades fotosintéticas, es decir, considera el índice del área foliar, el tipo de hoja y la arquitectura de esta. Por otra parte, la intensa presión atmosférica impacta en el crecimiento de especies nativas, ya como por ejemplo ciprés de las Huaytecas, que se demora en crecer a su etapa adulta como 500 años, favoreciendo el crecimiento de otras especies como hierbas y helechos, principalmente por el efecto del fuego, el cual produce un cambio en el uso del hábitat, cambio en la disponibilidad de luminosidad y también en la disponibilidad de nutrientes. Para cada uno de estos índices no fueron observados grandes diferencias entre la región norte y la región sur. Sin embargo, perturbaciones como el efecto topográfico o la nubosidad podrían afectar la performance de ambos índices satelitales, por lo cual sería un siguiente paso hacer este mismo ejercicio, pero ya repetirlo a nivel de comunidad, es decir, cuál es el efecto, cuál es la performance de ambos índices a escala temporal, pero separando, por ejemplo, bosque nativo, plantaciones forestales, suelo agrícola, pompones o humedales. El análisis en el dominio de la frecuencia nos indica que hay una saturación del NDVI, con el cual no se pueden capturar los patrones temporales, que sí nos permite, que sí se puede observar a partir del análisis del Levy, por lo cual se refuerza nuestra prueba de hipótesis, que es el NDVI, mejor que el el Levy, mejor que el NDVI para la capturación de patrones temporales en esta región de la Nor Patagonia. Finalmente, los análisis de semivariograma nos indican que hay una estructura espacial definida, es decir, en forma de parche, la cual básicamente en distintos estudios ha sido relacionada a variables abióticas, como puede ser la topografía, la precipitación, la disponibilidad de nutrientes, pero también hay un efecto biótico, como puede ser la presión de herbivoría, la cual tiene un efecto sobre la distribución espacial de la productividad primaria. ¿Qué hemos aprendido? Al menos yo, y espero que ustedes conmigo, como corolario para este trabajo, es que para un ecosistema temperado en el cual la productividad primaria es alta durante todo el año, en la región norte de la Patagonia, es el índice EBI el que presenta una mejor caracterización temporal de los patrones fenológicos de las comunidades autotróficas en esta zona. Por otra parte, la intensa actividad antropogénica puede modificar los patrones observados debido al intenso cambio de uso del suelo, por lo cual nuestros resultados deben ser mirados con cuidado. Por otra parte, nos hemos dado cuenta que existen estudios relacionados con productividad primaria o fotosíntesis ¿ya? En ciertos lugares de la isla, por ejemplo, la región norte, donde está la senda de Darwin, pero como siempre en este tipo de trabajo nosotros sugerimos capturar mayores datos en terreno para hacer validaciones más robustas de estos índices satelitales, los cuales nos permiten optimizar tanto mucho tiempo y muchos recursos para hacer análisis de este tipo. Finalmente, recomendamos hacer observación a nivel comunitario, es decir, separación de bosques naturales, plantaciones forestales, suelos agrícolas, turberas, entre otros. Eso es todo. Muchas gracias. No sé. Ya. Muchas gracias. No sé si... Espera, ¿me escuchas? Yo te escucho bien. Ya. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Está muy, muy interesante. Y no sé si los demás, los participantes, voy a ver si están... ¿Hay alguno que quiera hacer alguna... Ah, ya, espérate. Hay un chat. Y Antonio pregunta, ¿cuál sería la estrategia para validar las observaciones satelitales para este ecosistema? Dado que la habilidad de estos índices básicamente trabajan en todas las características que tienen que ver con el dosel, es decir, con el canopy, con la estructura arbórea, con la copa de esta especie, sería como intentar en un gradiente latitudinal, pero más aún, dado que el gradiente ambiental es más longitudinal, es más marcado que latitudinal,
intentar hacer observaciones, capturas, mediciones de fotosíntesis para distintas especies y así intentar hacer validaciones con los índices, ya sea para comunidades autotróficas en general o separarlas a nivel comunitario. Para eso hay un montón de metodologías descritas también, los cuales también se pueden usar algunos instrumentos como el espectroradiómetro para capturar firmas espectral y ver cuáles son las longitudes de onda específicas en las cuales se observan las máximas y las mínimas reflectancias o absorbancia de pigmentos relacionados con la estructura foliar. Ya. Cristian también hace un comentario acá en el chat y dice: tus resultados en realidad muestran que las diferencias de los parches de vegetación entre estación del año es mínima, entre 74 y 73 kilómetros, es decir, 1 kilómetro de diferencia. ¿Este es un artefacto o es así efectivamente? A ver, nosotros al momento de hacer este análisis y considerar toda la isla como solamente una unidad, el análisis de semivariograma trabaja con un error asociado, el cual en la tabla estaba definido como el nugget o efecto pepita. ¿Ya? Entonces el nugget es el error asociado, el artefacto o los errores, disculpa la redundancia, asociados a la medición de los mismos. Entonces, 1 kilómetro, si bien a nivel de la escala de la que estamos trabajando puede ser insignificante, es lo que nos da el análisis. Este análisis espacial derivado de la semivarianza, como compara todos los posibles puntos entre ellos, no es que nos arroje un p-valor para ver si esta estructura que estamos viendo es significativa o no. Solamente nos indica básicamente que a nivel estacional hay una estructura de parche, ¿ya? Y a la escala que la estamos observando, 1 kilómetro básicamente es insignificante. Nuestro siguiente paso, ahora que tenemos un poco más de poder computacional en el milenio, es repetir este análisis, pero ahora también para la región norte versus la región sur, para ver si estos valores se mantienen o cambian. Entonces, pregunta: ¿es posible comparar estos resultados con otros métodos, pensando en el trabajo similar que haya usado Elizabeth con Landsat o imágenes históricas? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Que si es posible comparar los resultados estos con otros métodos, pensando en el trabajo similar que haya de la Elizabeth, que puede usar Landsat o imágenes históricas. Yo creo que aquí podrían aparecer resultados emergentes de acuerdo a lo que Cristian me conversó, y también Elizabeth, recuerdo lo que ellos quieren hacer, porque, como les comenté, MODIS tiene una resolución de 250 metros, ¿ya? Y las imágenes que proponen trabajar con Elizabeth tienen una resolución mayor, estamos hablando de 30 metros. Incluso hay nuevas imágenes que se podrían utilizar, estamos evaluándolas con Álvaro también, uno de los coautores, que es una imagen que se llaman, perdón, que se pueden aumentar la resolución hasta 10 metros, que son las imágenes Sentinel. Entonces, a escala espacial, yo creo que la estructura de parche podría estar más definida y estos parches podrían ser más pequeños. Porque lo que se observa en otros sistemas, tanto marinos como terrestres, es que cuando el sistema está altamente productivo, cosa que acá no se puede ver muy bien porque el sistema está productivo todo el año. Claro, porque cuando no está en su máxima productividad el bosque, ya sea plantación o bosque nativo, esta alta productividad está siendo subsidiada por el sistema agrícola o por los matorrales. Entonces los picos de productividad van variando entre comunidades, entonces siempre el sistema está súper desordenado y altamente productivo. Entonces lo que se esperaría es de esperar en otro sistema de estudios que cuando el sistema se encuentra en su máxima productividad, estos parches sean más pequeños, pero asociados a una mayor heterogeneidad espacial. Lo cual, a esta escala, con esta resolución y utilizando la isla como una unidad de estudio, básicamente no se observaron lo descrito en la literatura, pero que sí con los datos de Elizabeth se podrían ver con mayor resolución.
Ya. Muchas gracias. Cristian te dice que muchas gracias y que una excelente presentación y muy clara. Eso manda a decir. Oye, yo te quería hacer una consulta, yo no entendiendo mucho, pero no sé si me quedo así como claro, es que con esto que estudio que tú propones, en el fondo, en el futuro se podría ver después, como con mayor precisión, cuáles son las zonas donde habría, por ejemplo, más plantaciones versus donde hay bosque nativo. Por ejemplo, poder hacer como una especie de mapeo con esta metodología o no te das con esa para eso. Ese tipo de trabajo ya está, a ver, está como bien avanzado, puesto que lo que yo les presentaba aquí en los métodos, es una figura que Álvaro obtuvo desde un sitio web del gobierno, en lo cual se pueden observar los distintos usos. Al poder subir esta presentación y que la puedan ver todo. ¿Ya? Listo. Muchas De nada, gracias. muchas gracias por la Chao. invitación, saludos a todos. Ya, chao, chao, que estés Chao. bien.